Te enviamos un saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, y damos gracias a Dios por permitirnos compartirles estos mensajes. La Biblia nos da la respuesta. Y aquí tenemos dos preguntas a las que queremos darles en esta hora una respuesta, un concepto que esperamos nos ayude a comprender esos temas tan importantes como es el pecado, y sobre todo la pregunta nos dice ¿qué es el pecado imperdonable o cómo se configura el pecado imperdonable? La pregunta dice así: ¿es el pecado imperdonable un acto específico o una actitud progresiva de rechazo? ¿Es algo que alguien puede cometer en un solo momento o es un proceso continuo de endurecimiento del corazón? Es muy interesante esto porque hay muchas ideas en cuanto a qué es el pecado imperdonable. Aquí tenemos uno de estos textos que nos habla de este punto y es Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí podemos ver que hay una aplicación que debemos entender en este texto. Y yo creo que la pregunta que hace aquí el amigo en cuanto a qué es el pecado imperdonable, él dice que si es una actitud progresiva o algo que espontáneamente se hace. Por supuesto que es una actitud progresiva de rechazo. Me explico. ¿Cómo se endurece el corazón? Y aquí podríamos hacer varias aplicaciones en esto. Por ejemplo, ¿cómo endureció Faraón su corazón? ¿O qué endureció el corazón de Faraón? ¿Saben qué fue lo que pasó? Que la evidencia de que Jehová era el verdadero Dios fue endureciendo progresivamente a Faraón. Ustedes saben que los egipcios tenían toda clase de dioses. Y precisamente los milagros, las plagas, fueron para contrarrestar esos dioses y que ellos vieran que esos dioses eran inútiles. Pero fíjense que Faraón, a la evidencia que Dios le daba a Faraón, fue endureciendo su corazón. Él tomaba decisiones favorables cuando estaban pasando por una dificultad en una plaga, pero tan pronto la plaga era quitada, él volvía a su actitud de endurecimiento. Esto también sucede hoy con el creyente, con el cristiano que comienza a estudiar la palabra de Dios y comienza a ver que lo que está aquí estudiando o lo que le están compartiendo lo va llevando a cambiar de vida, cambiar de actitud, dar un total vuelco a la vida que está llevando. Entonces muchos siguen el proceso porque quieren cambiar, quieren agradar a Dios, quieren tener una vida diferente. Pero otros, como están tan aferrados a las cosas de este mundo, en lugar de ablandar su corazón, lo endurecen. Quiero leer un texto aquí para que miren ustedes, por ejemplo, el caso de los judíos. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó con los religiosos de la época de Cristo? Dice aquí en Lucas 7:30 lo siguiente: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Dice, rechazaron los designios de Dios. Ante la evidencia que Juan les daba de que él había venido a preparar el camino para el Mesías, ellos comenzaron a ir rechazando el mensaje de Juan. Y eso los fue preparando para rechazar también a Jesucristo como el Redentor. ¿Notan ustedes el proceso? Entonces se rechaza una luz, una verdad, se prepara ya el corazón para rechazar la siguiente, y eso es un peligro terrible.
Y eso tiene que ver entonces con el rechazo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando, está llamando, te está hablando, pero cada vez que te habla entonces tratas de apagarlo. No, eso no es para mí, ahora no puedo. ¿Cuántos han recibido el llamado de Dios y lo han apagado porque han pesado las cosas de este mundo con las cosas celestiales, pero también con lo que tienen que hacer o con lo que deben dejar de su vida y deciden más bien seguir con su vida normal, mundana? Entonces esperamos que esta pregunta quede contestada aquí. Es claro que un pecado puede llegar en cualquier momento, una transgresión puede llegar. El problema es que esa transgresión haga que la persona se cauterice y siga en lo mismo, pero puede cambiar su vida. Pero el asunto progresivo es lo que va llevando a un rechazo finalmente del llamado de Dios. La segunda pregunta tiene que ver con algo muy similar, pero en otro enfoque. Dice: si Dios es todopoderoso y misericordioso, ¿por qué existe un pecado que no puede perdonar? ¿No contradice esto la enseñanza de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Romanos 5:20. Es interesante esto porque, y precisamente estamos estudiando una lección, un estudio semanal que nos está hablando de eso, del plan de Dios en lo que es la salvación, de cómo entró el pecado, por qué entró el pecado, si Dios ya sabía que Lucifer iba a pecar porque lo creó, y si sabía que el hombre también iba a caer en pecado, ¿por qué lo creó? Esas son discusiones que siempre se van a estar dando. Pero aquí lo que tenemos que ver es la libertad que Dios siempre ha dado a las Escrituras, y también que Dios no se exime de hacer algo aunque eso no va a salir bien. Yo me explico. Dios va a crear a Adán y Eva. Y entonces, creando a Adán y Eva, Dios ve que ellos van a pecar. Y Dios dice: no los voy a crear porque estos van a pecar. Y voy a crear unos que no pequen. También eso sería que Dios mismo se está coartando su libertad. Dios va a crear. Lo que a Dios no lo va a sorprender es eso que va a pasar, y Dios entonces traza un plan para poder contrarrestar eso. Y en el caso de Adán y Eva, la Biblia dice que ya había un plan establecido para rescatarlos si ellos caían en pecado. Entonces, esto es algo que hay que tener claro. Ahora, Dios podría cambiar los corazones, como la pregunta que dice que nos hace acá la persona. Dios es todopoderoso y lo podría hacer, pero eso no lo va a hacer Dios, porque Dios espera una sumisión a Él voluntaria. Dios no va a ser, nunca va a ser una criatura y que lo va a convertir en algo mecánico, que haga lo que Él dice porque ya Él lo tiene programado. Y esto pasa como cuando tenemos nosotros de pronto cosas que trabajan dependiendo de algo que hagamos. Por ejemplo, hay animales de cuerda o de baterías. Hay perritos que hacen cosas que usted lo hacen reír y todo, pero esos son simplemente, están programados para eso. Y siempre van a hacer lo mismo. Dios no tiene ni autómatas ni robots. Dios tiene personas que van a hacer lo que Él pide, pero porque lo eligen hacer. Entonces, ¿por qué dice que si no contradice esto el texto de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? No lo contradice, porque precisamente el pecado ha traído la gracia de Dios. Esperamos que esto nos ayude a entender que tenemos un problema, el pecado, pero que también tenemos una solución. El Espíritu Santo está tocando cada corazón, buscando llegar a nosotros, llegar a nuestra mente, que podamos comprender la palabra cuando la estudiamos con sinceridad. Pero el rechazo al Espíritu Santo va a hacer que entonces cerremos este libro y sigamos una vida normal, cotidiana,
rechazando así la voz de Dios. Recuerden esto, el sol que endurece el barro, si usted pone al sol dos bolas, una de barro y una de cera, va a encontrar dos efectos totalmente contrarios. Ese calor del sol va a endurecer el barro y lo hará muy duro. Pero ese mismo sol va a hacer que la cera se ablande. ¿Nota eso? El mismo mensaje, el mismo evangelio, la misma palabra hace esas dos cosas. En un corazón deseoso de Dios, lo ablanda. Pero en un corazón duro, obstinado con el mal, más carnal, en lugar de ablandarlo, lo va a endurecer. Y cuando usted comparte verdades con alguien claras, sucede ese fenómeno. O se ablanda o se endurece. Porque la luz hace eso, la verdad hace eso. Llega a un corazón susceptible al mensaje, lo va a recibir. Pero otro que tiene todo lo contrario, en lugar de abrir su corazón, lo va a cerrar. Recuerde el texto de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es opcional. Si alguno oye mi voz, no todos oirán la voz de Dios. Pero la gracia es para todos. Sobreabunda la gracia porque Dios extiende esa invitación. Pero esa gracia no será lastimosamente aceptada por la mayoría. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y recuerde, el pecado contra el Espíritu Santo es endurecer ese llamado, no oír ese llamado, rechazar ese llamado, y mientras se rechaza una, otra y otra vez, cada vez será más fácil rechazarlo. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta meditación y también porque usted comparta este mensaje con alguien que lo puede necesitar. Que Dios te guarde.